Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Oramos para que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría y revelación de la palabra, de su palabra, Padre. Que todos los que estamos en este lugar podamos ser bendecidos a través de ella, edificados, Señor. Y aquellos que todavía no han nacido de nuevo puedan recibir este nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu. Señor, que su Espíritu obre poderosamente en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos recibir ese nacimiento que solamente lo recibimos a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, gloria a Dios, nosotros estamos inmersos en lo que es el evangelismo. Y para esto estamos usando el libro de Juan. Es un método muy sencillo porque es un pequeño libro que tiene preguntas. Solamente leemos, gloria a Dios, donde nos indica el versículo y luego llenamos la pregunta. Y luego cuando va la persona y se reúne, pues discuten, comparten, analizan esta pregunta, gloria a Dios. Entonces, por eso tratamos de lo que es llevar el evangelio. Gloria a Jesús. Por eso vamos a hablar de este tema. La bendición del nuevo nacimiento. Amén. La bendición del nuevo nacimiento. Y este hombre que hablamos aquí dice que era un principal entre los judíos. Gloria a Jesús. Y se llamaba Nicodemo. Una persona principal entre los judíos era una persona preeminente que tenía cierta posición, gloria a Jesús, social, pero también, gloria a Dios, pertenecía a lo que se llama, había en aquel entonces el Sanedrín. Amén, gloria a Dios. El Sanedrín era como un concilio supremo de los judíos, y que solamente ahí en ese lugar estaban las personas más preparadas, más cultas, y sobre todo personas de mucha influencia, tanto en el sentido natural, pero también en el sentido espiritual. Ese Sanedrín era dirigido por el sumo sacerdote, gloria a Jesús. Y dicen mucho que Nicodemo, gloria a Jesús, posiblemente pertenecía al Sanedrín, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre dice que vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, ni las señales que tú haces. Ahora, ¿cuáles eran esas señales, gloria a Jesús, que habla este hombre Nicodemo? Gloria a Jesús. Entre esas señales estaba la sanidad. Jesús, gloria a Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dice que sanó a muchas personas. Y fue capaz de decirle a un hombre paralítico durante 38 años: toma tu lecho y anda. Con solamente decir la palabra, ese hombre tomó su lecho y caminó. Fue capaz, gloria a Jesús, de una mujer que había perdido su único hijo, su única esperanza, gloria a Dios, porque en aquel entonces las mujeres no trabajaban y dependían de los esposos y de los hijos. Y había perdido su hijo, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, cuando llevaban a su hijo a enterrarlo, solamente dice que tuvo misericordia de esa mujer. Y le dijo a ese joven: levántate. Y lo resucitó. Señales poderosas acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue capaz de levantar a Lázaro después de 4 días, gloria a Jesús, en la tumba. Y dice la palabra de Dios que ya hedía. Ya hedía. Sin embargo, el Señor le dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Por esas señales, esos prodigios, dice este hombre que nadie que no viniera de Dios podía hacer esto. Y él tenía mucha razón.
porque nadie que no viene de Dios puede hacer esto. Esto en Israel no se había visto, solamente se vio cuando Cristo. Amén, gloria a Jesús. Sin embargo, él viene con esa conversación ante el Señor Jesús, y el Señor Jesús le responde con esta palabra. Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este hombre, aunque era preeminente, gloria a Jesús, era un principal entre los judíos, todavía no había nacido de nuevo. Amén. Todavía no había nacido de nuevo. Gloria a Jesús. Y nosotros que estamos predicando la palabra, gloria a Dios, cuando nos encontramos así mismo con una persona preeminente de la sociedad que tiene cierta posición y que muchas veces uno la ve como que tiene más valor que quizás que las demás personas, ¿cómo nosotros vamos a hablarle? ¿Cómo nosotros vamos a predicarle? Este es un buen tema de decirle, como dijo el Señor Jesús, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y esto va para todos, no solamente para los principales, no solamente para los ricos, no solamente, gloria a Jesús, para los que tienen una posición de preeminencia, sino para todos. Todos nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cuál era la condición de este hombre? Este hombre, por ende, como dice Jesús, si no había nacido de nuevo, por ende estaba de nuevo, por ende estaba muerto. Amén. Porque dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, que el que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Amén. Está muerto espiritualmente. Y vamos a ir a Efesios 2, versículo 1 hasta el 3. Para que veamos qué nos dice la palabra de Dios con relación, gloria a Jesús, a la condición del hombre que está sin Cristo. Efesios 2, capítulo 1 hasta el 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, esa es la condición del hombre sin Dios. Espiritualmente está muerto. Físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto delante de Dios. Por lo tanto, requiere ser nacido de nuevo. Requiere el nuevo nacimiento para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nicodemo, gloria a Dios, estaba en esa misma condición. Por eso Cristo se lo dice, es necesario que nazca otra vez. Pero ¿qué pasa? Esta pregunta trajo una gran inquietud en Nicodemo. Gloria a Dios. Y él le dice al Señor, gloria a Dios, después que el Señor le dice que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de Dios. Aleluya. Esta pregunta trajo una inquietud en Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto de que un hombre ya siendo viejo pueda nacer otra vez? Gloria a Dios.
Jesús les responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento es un nacimiento que proviene de ¿quién? De Dios. Eso no es un nacimiento por voluntad humana, por voluntad de carne, sino un nacimiento de parte de Dios, que proviene de Dios. Alabada sea la gloria de Dios. Entonces ese nuevo nacimiento se opera a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Para esto vamos a estar viendo, gloria a Dios, alabada sea la gloria de Dios, cómo ocurre ese nuevo nacimiento. Alabada sea la gloria de Jesús. Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea, hay dos nacimientos, un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Y eso es lo que Cristo le quería explicar a Nicodemo. Tú naciste por un nacimiento natural, por la relación de un hombre y una mujer. Ahora, ese nacimiento no es igual que el nacimiento espiritual. Para tú poder recibir el reino de Dios, poder ver el reino de Dios, tiene que nacer espiritualmente. Amén. Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de Dios. Y dice en Juan 1:13, gloria a Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí se está refiriendo con relación a aquellos que reciben al Señor, a aquellos que han creído en el Señor. Como dice en el 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento proviene de Dios, es un nacimiento celestial, es un nacimiento de arriba. Amén, gloria a Jesús. Alabado sea la gloria de Dios. Entonces ese nacimiento se opera por medio también de la palabra, por la purificación de la palabra. Amén. Efesios capítulo 5:26. Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de nuestro Dios. Efesios 5, capítulo 26. La gloria es de Dios. Mire arriba, Sergio. Alante Amén, de usted. amén. Alante de usted. De frente. Gloria a Jesús. Dice capítulo 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se refiere a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. O sea, todo aquel que ha sido purificado por el lavamiento de la palabra ha recibido un nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de Dios. También ahí mismo en 1 Corintios 2, del 11 al 12, gloria a Jesús, nos habla acerca de la obra del Espíritu. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice el 12, gloria a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos qué Dios nos ha concedido.
que podamos entender cómo ha operado ese nuevo nacimiento en nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de Dios. O sea, ese nacimiento proviene ¿de dónde? Del Espíritu, de la palabra, del lavamiento de cada uno de nosotros por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Por eso que dice también en Romanos 1:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alabada sea la gloria de nuestro Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento opera a través del Espíritu, por la palabra. Oímos la palabra, gloria a Jesús. La palabra nos purifica, nos limpia. La palabra produce en nosotros lo que es la fe. Amén. Produce en nosotros lo que es la fe. La fe produce en nosotros el arrepentimiento. Gloria a Jesús. Por eso que hemos dicho en otras oportunidades, gloria a Dios, que el bautismo conlleva 3 elementos. Es fe, arrepentimiento y perdón. Amén. Primero la fe que proviene de Dios por medio de la lectura de su palabra. Creemos. Cuando creemos, el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones, nos hace ver nuestra condición delante de Dios y produce en nosotros lo que es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos hace a nosotros reconocer nuestra condición delante de Dios, lo que nos conlleva a nosotros a recibir o a confesar delante de Dios nuestros pecados y a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Después de ese arrepentimiento, gloria a Jesús, viene lo que es el perdón de parte de Dios. Recibimos el perdón, ¿por qué? Porque creímos, porque nos arrepentimos y porque recibimos por fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, qué gran bendición es o se opera en el hombre a través del nuevo nacimiento. La gloria es de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, a través de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, se produce el arrepentimiento y entonces se manifiesta la gracia de Dios. Se manifiesta la gracia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. O sea, somos salvos ¿por qué? Por gracia. Por la gracia de Dios, un don de parte del Señor, un don de parte de Dios. Él nos regaló la salvación, y vuelvo y les repito, lo he dicho otra vez. El hecho de que la salvación sea un regalo no significa que no tiene valor. Amén. Todo lo contrario. El valor de la salvación es tan grande que nosotros no podemos pagarla. Amén. El valor de la salvación es tan grande que el hombre por sí solo no puede ser salvo. Por eso Dios, a través de su Hijo, tuvo que darnos la salvación gratis. Amén. O por gracia. Porque por más que nosotros hagamos, no podemos ser salvos. Solamente podamos ser salvos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esto opera a través de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y es por gracia. O sea, la salvación, el Señor no nos cobra nada. Solamente nos pide que creamos en Cristo, que recibamos a Cristo, que nos arrepentamos de nuestro pecado, y entonces vamos a recibir la gracia de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar drásticamente 3 cosas. Amén. Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni relación con Dios. Eso es lo primero.
Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni relación con Dios. Como lo dije ahorita, todos necesitamos entonces de ese nuevo nacimiento. Gloria a Jesús. Para poder acercarnos a Dios necesitamos el nuevo nacimiento. Para poder tener vida necesitamos el nuevo nacimiento. Para poder tener redención necesitamos el nuevo nacimiento. Para poder tener perdón de nuestros pecados necesitamos el nuevo nacimiento. Así que todo aquel que está aquí hoy sin Cristo, gloria a Dios, le solto, gloria a Jesús, o le soltamos como hermanos, como iglesia, que reciba ese nuevo nacimiento que es a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Él, a través de recibirle a Él, a través de creer en Él, a través de confesarlo como tu Señor y Salvador. Entonces tú tendrás lo que es el nuevo nacimiento. Gloria a Jesús. Alabada sea la gloria de Dios. Por eso que el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de ese nuevo nacimiento, tú no vas a poder llegar hasta Dios. Solamente a través de Cristo. Solamente por Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Jesús. Solo Cristo puede salvar el alma de una persona. Nadie más puede hacerlo. Gloria a Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso también dice en 2 Corintios 5:21. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús, que no era pecador, que no pecó, que estuvo en esta tierra 33 años, gloria a Jesús, y pasó por toda situación, por hambre, por dificultades, por escasez, gloria a Jesús, se mantuvo santo. Dice que él no conoció el pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Amén. Por el sacrificio de Cristo, por el derramamiento de su sangre a la cruz del Calvario, es que podemos recibir el perdón de nuestro pecado y ser reconciliados con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni relación con Dios. Segundo, solo por el nuevo nacimiento es que podemos ver el reino de Dios. Solamente a través del nuevo nacimiento es que podemos ver el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se lo dice en el versículo 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente por el nuevo nacimiento podemos ver el reino de Dios. Alabada sea la gloria de Dios. La palabra de Dios se hace clara. Amén. La palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar y las maravillas del Espíritu Santo. La fe está viva. A través de ese nuevo nacimiento, la palabra de Dios se hace clara. Vemos la obra del Espíritu Santo y nuestra fe se activa. Amén. Nuestra fe se activa. Tercero, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos literalmente entramos a una nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Entramos por el nuevo nacimiento a una nueva esfera, donde el orden del reino de Dios se hace realidad. Amén. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:17. Gloria a Jesús.
Alabada sea la gloria de Dios. Dice 5:17. Gloria a Dios. 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A través de ese nuevo nacimiento, ya ese viejo hombre que vivía en ti recibe una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. A través de ese nuevo nacimiento ya tú tienes la puerta abierta para entrar al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Amén. Y ese nuevo nacimiento solamente se opera a través de Cristo, a través de la fe en Él. Gloria a Jesús. Tercero, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos literalmente, entramos a una nueva esfera, como le dije, donde el orden del reino de Dios se hace realidad. Antes, como estábamos antes, sin Cristo, sin esperanza, como leímos en Efesios, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos redención en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. Es una experiencia reconciliadora, la cual nos abre la puerta a una dimensión sobrenatural. Amén. A una dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Ese nuevo nacimiento nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Amén. Y tercero, por la fe en Jesucristo necesitamos nacer de nuevo y tenemos vida eterna en Él. Amén. Es por la fe en Jesucristo. Por eso que el Señor le sigue hablando con Nicodemo y le sigue explicando. Gloria a Jesús. Y en el versículo 9 él le dice a Nicodemo, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, todavía él seguía con la duda, porque el Señor todavía no le había aclarado, solamente le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces le dice, ¿y cómo puede hacerte esto, nacer del agua y del Espíritu? Gloria a Jesús. En el capítulo 10 dice Jesús, eres tu maestro de Israel y no lo sabes. Aunque él era maestro, él no sabía en lo espiritual qué significaba esto. Gloria a Jesús. Por eso Cristo se lo detalla punto por punto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Cristo, como era celestial, él le hablaba de lo que era del reino, del nacimiento celestial. Y por eso él dice que aunque él le ha hablado cosas terrenales y no creen, mucho menos van a creer las espirituales o las celestiales. Gloria a Jesús. Por eso él le dice también, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aunque él estaba en la tierra, pero su lugar de preeminencia estaba en los cielos. Por eso él mismo dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Mi reino no es de este mundo. Amén. Mi reino está allá arriba en los cielos. Entonces, aquí él le explica cómo se opera el nuevo nacimiento. Aparte de lo que le hablamos acerca de nacimiento por el Espíritu, por el agua, por la palabra, gloria a Jesús. Él dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ven que el nuevo nacimiento es por fe.
Pero por la fe no en cualquier cosa, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Aquí esta parte de que habla de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso pasó en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Gloria a Jesús. Dice que allí los judíos, gloria a Dios, que habían sido liberados de los egipcios, de esclavitud egipcia, y iban hacia la tierra prometida, guiados por Moisés. Ellos allí otra vez empezaron a murmurar y a quejarse, y a criticar a Moisés, gloria a Dios, porque ya dice que ya estaba cansado de la misma comida, gloria a Jesús, y que esa era una comida liviana. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios se airó contra ellos y envió serpientes ardientes. Que cada vez que una serpiente mordía a una persona, esa persona moría. Amén. Gloria a Jesús. Sin embargo, después que ellos vieron esto, vinieron a Moisés y dijeron: hemos pecado contra Dios y contra ti. Ora a Dios, pídele a Dios para que cesen esta serpiente. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta. Asta es un lugar alto, un palo alto, parecido al de la bandera, más o menos. Para que todo aquel que sea mordido por una serpiente y vaya y mire esa serpiente que está ahí en esa asta, y mire hacia arriba, pues reciba lo que es la sanidad y no muera. Amén. Entonces eso era sombra de lo que había que pasar por Cristo. Por eso Cristo le dice ahí: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a lo que era su sacrificio, su muerte, pero también su resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cuando miremos hacia arriba, pongamos nuestra confianza allá arriba en el Hijo del Hombre que fue levantado, podamos recibir lo que dice entonces el versículo 15 y el 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento solamente lo tenemos cuando ponemos nuestra mirada hacia arriba, hacia Cristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ponemos nuestra fe en el Dios eterno, en el Padre y Creador de los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Y por medio del cual, gloria a Jesús, por medio de Cristo, gloria a Jesús, recibimos lo que es la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestro pecado. Por eso el Señor le sigue diciendo en ese versículo que tanto se habla de Él, porque es el centro de la Biblia. Es la Biblia resumida en un solo versículo, donde nos habla, gloria a Dios, de lo principal, que es el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la bendición que nosotros recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo, que es el versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la puerta está abierta. La puerta al nuevo nacimiento está abierta. Y esa puerta, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Den un aplauso a nuestro Dios por Cristo. Gloria a Dios. Es una gran bendición la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor le explica bien claro ahí a Nicodemo cómo es que se recibe el nuevo nacimiento. Y le damos gracias a Dios que Él ha dejado su palabra, porque por su palabra hoy podemos nosotros poder estar leyendo esta historia que fue real y ser edificado por medio de ella. Gloria a Jesús. Y el 17 dice: porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la obra de Cristo: salvación, liberación, libertad.
vida nueva en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso que la salvación, el nuevo nacimiento es una gran bendición. Amén. Para cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Alabada sea la gloria de Dios. Dice el 18, para finalizar, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos la clave de la salvación, la clave del nuevo nacimiento, la fe en Jesucristo, como hemos estado hablando. Amén. Entonces, aquellos amigos que están sin Cristo, les invitamos que reciban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que ellos también reciban esa gran bendición, que es la bendición de primero reconciliarse con Dios. Amén. Reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo recibir lo que es el nuevo nacimiento. A través de ese nuevo nacimiento recibir lo que es vida eterna. Porque cuando partamos de esta tierra, nos vayamos seguros en Cristo Jesús. Nos vayamos seguros en Cristo Jesús. De que nuestra alma irá al cielo, no a la condenación eterna, sino al cielo, al descanso eterno, a glorificar y honrar a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Sabiendo que a través de Él somos redimidos, somos salvos y somos perdonados. Así que Dios le bendiga.